Buen día muchachos, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con el past simple o pasado simple. Bueno, primero que nada, ¿qué es el past simple? Past simple is used to talk about actions that happened in the past and ended already. El pasado simple se usa para hablar de acciones que sucedieron en el pasado y que ya terminaron. Esto quiere decir que usamos el pasado simple para hablar de acciones que empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. O sea que son acciones que ya no están sucediendo en este momento, sino que ya terminaron. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Aquí en el primer ejemplo, como podemos ver, dice I watched a very good movie today. Yo vi una película muy buena hoy. Esto quiere decir que hoy vi una película, o sea que ya no la estoy viendo. Es algo que ya sucedió y ya terminó de suceder. En el segundo ejemplo dice My mother went to the doctor last week. Mi madre fue al doctor la semana pasada. Una vez más, mi madre fue al doctor la semana pasada, o sea, ya fue, ya sucedió. Finalmente, Roberto played basketball when he was 15 years old. Roberto jugó básquetbol cuando tenía 15 años de edad. Una vez más, es algo que ya sucedió en el pasado, ya no está sucediendo. Bueno, la estructura que nosotros tenemos que usar para hablar en pasado simple es muy fácil. Si nosotros queremos escribir una oración en pasado simple, vamos a necesitar tres cosas básicas, que son un subject, verb and complement. Sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, en la primera oración que dice I watched a very good movie today, ¿cuál sería nuestro subject o sujeto? Nuestro sujeto sería I o yo. Después, ¿cuál sería nuestro verb o verbo? Nuestro verbo sería watched. Y nuestro complement o complemento sería a very good movie today. En la segunda oración o el segundo ejemplo que dice My mother went to the doctor last week, nuestro sujeto ¿cuál sería? Sería my mother. Nuestro verb o verbo sería went, fue, mi madre fue. Y nuestro complemento sería to the doctor last week. Finalmente, en el tercer ejemplo, ¿cuál sería nuestro subject o sujeto? Nuestro sujeto sería Roberto. Después, nuestro verb o verbo sería played, jugó, Roberto jugó. Y nuestro complemento sería basketball when he was 15 years old. Roberto played basketball when he was 15 years old. Para nosotros hacer una oración en pasado simple, como ya lo mencioné, necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento. Pero es importante que nuestro verbo que vamos a usar lo usemos no en su manera natural, sino en pasado o pasado simple en este caso. Pero ¿cómo transformamos un verbo de su manera natural a pasado simple? Bueno, hay varias maneras de hacer esto. Vamos a ver la primera. Si nosotros tenemos un verbo regular, lo que hacemos normalmente es escribir el verbo en su manera natural y al final agregamos las dos letras e y d, ed. Como podemos ver aquí en el primer ejemplo, el verbo watch, que en español es ver, para nosotros usarlo en pasado o para convertirlo a pasado, le agregamos las dos letras ed y quedaría como watched. El segundo ejemplo, que es el verbo walk, o en español caminar, para nosotros convertirlo a pasado, le agregamos la ed y quedaría como walked. Nuestro tercer ejemplo, que es el verbo jump, o en español saltar, para usarlo en pasado, una vez más le agregamos ed al final y queda como jumped. Y finalmente, para el verbo laugh, que es en español reír, una vez más escribimos el verbo en su manera natural y al final agregamos ed para que quede como laughed. Muy sencillo. Sin embargo, no siempre lo vamos a hacer de esta manera, hay algunas excepciones. Vamos a ver la primera. Cuando nuestro verbo termina en la letra E, que es por ejemplo el verbo love o en español amar, este verbo termina en la letra E, entonces ya no es necesario que agregamos ed porque la E ya la tenemos en el verbo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a agregar la pura D y ya nos queda el ed. Vamos a ver en el primer ejemplo, que es love, simplemente agregamos la D y queda como loved. En nuestro segundo ejemplo, ya tenemos la letra E al final igual, porque es el verbo refuse o en español rechazar. Entonces, como al final de nuestro verbo ya tenemos la E, una vez más simplemente agregamos la D. En el tercer ejemplo, que es la palabra dance o en español bailar, una vez más al final de dance ya tenemos la E, entonces ya no es necesario agregarla otra vez, entonces ya solamente agregamos la D
y queda como danced. Entonces recuerden, cuando tenemos un verbo que termina en E, simplemente eliminamos la E y agregamos la D. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando nuestro verbo termina en Y? Cuando nuestro verbo termina en Y, lo que tenemos que hacer es eliminar la Y y sustituirla por IED. Por ejemplo, aquí en nuestro primer ejemplo, que es try, tenemos que eliminar la Y y poner IED para que nos quede como tried. En nuestro segundo ejemplo, que es study, que también termina con Y, lo que tenemos que hacer es quitar la Y de study y sustituirla por IED para que nos quede como studied. Finalmente, en el verbo cry, que también termina con Y, eliminamos esta Y y la sustituimos por IED para que nos quede cried. Muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro verbo termina en una consonante y antes de esa consonante tenemos una vocal? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en esta palabra stop, nuestra palabra o nuestro verbo termina en una consonante. Recuerden, las consonantes son cualquier letra que no sea vocal, o sea, cualquier letra que no sea A, E, I, O, U. Aquí, por ejemplo, estamos con la palabra P, que es una consonante, y antes de esta consonante tenemos una vocal, que en este caso sería la O. Lo que se hace en estos casos es repetir la última letra o la consonante y agregar ed, que nos quedaría como stopped. En el segundo ejemplo, que es beg o en español rogar, una vez más la última letra es una consonante y la letra anterior, que en este caso es la E, es una vocal. Entonces repetimos la última letra, que es la G, y nos queda como begged, con la ed al final. Finalmente, el verbo clap, que es en español aplaudir, una vez más termina con consonante y antes de esa consonante hay una vocal, que en este caso es la A. Entonces repetimos la última letra, que es la P o la consonante, y agregamos ed para que nos quede clapped. Ahora, no siempre vamos a convertir los verbos de presente a pasado agregando ed como en estos casos, sino que hay algunos casos en el que los verbos son irregulares. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando un verbo es irregular, lo que pasa es que la palabra, en vez de seguir esas instrucciones, que era agregar ed al final, la palabra se transforma completamente para hablar en pasado. Por ejemplo, el verbo be, que en español es ser o estar, si este verbo siguiera las letras que vimos anteriormente, simplemente se agregaría una d y ya quedaría como bid. Pero no hacemos esto, sino que la palabra se transforma completamente. Por ejemplo, be queda como was o were. Como podemos ver, la palabra se transformó y para que fuera en pasado es una palabra completamente diferente. El segundo ejemplo, que es el verbo do o en español hacer, en pasado se transforma como did. Y finalmente el verbo buy, que en español es comprar, para pasarlo a pasado necesitamos escribir bought. Estos verbos irregulares, cada uno de ellos tiene sus propias reglas y su propia transformación. Entonces lo que hay que hacer en estos casos es básicamente memorizarlos, lo cual no es muy difícil, y de esta manera ya vamos a saber cómo usar estos verbos en pasado. Bueno, pues ya que vimos la estructura básica del pasado simple y cómo transformar los verbos de su forma natural o de presente a pasado, ahora vamos a usar esta información para resolver algunas actividades del libro. La primera es esta, que podemos encontrar en la página 8, es la actividad 1 de la unidad 1. Entonces, esta actividad, las instrucciones dicen: complete the dialogue with the verbs in past simple tense. Use the ones in the box. Completa el diálogo con los verbos en pasado simple. Usa los que hay en la caja. Bueno, aquí como podemos ver, tenemos una conversación entre dos personas que están hablando por teléfono. Lo que tenemos que hacer es completar los espacios vacíos que hay en esta parte y en esta parte. ¿Cómo vamos a completar esos espacios? Bueno, vamos a completarlos usando esta caja de verbos o los verbos que están en esta caja. Entonces, lo que tenemos que hacer es leer la conversación para que podamos considerar cuál verbo va mejor en cada espacio. Por ejemplo, vamos a resolver el primero. Bueno, vamos a leer desde aquí. Dice: I'm fine, but
tell me about you. Where did you go on vacation? Alberto le contesta, well, I, y el espacio, y después dice, my grandparents in Guerrero. Aquí es muy obvio que la palabra que mejor quedaría sería esta, visit. Para que quede, well, I visited my grandparents in Guerrero. Bueno, visité a mis abuelos en Guerrero. Entonces vamos a usar esa palabra, pero no solamente la vamos a copiar tal y como está, sino que hay que pasarla a pasado, que en este caso es visit, y se agrega la ed al final, queda como visited. Y pues bueno, ya resolvimos la primera, entonces ustedes van a resolver las demás y ya, está muy sencillo. Ahora, la siguiente actividad. En esta actividad lo que tenemos que hacer es escribir ya sea true o false, verdadero o falso, dependiendo de si la oración que está escrita es verdadera o falsa. Por ejemplo, la primera dice, last vacation Alberto went to the beach. En las vacaciones pasadas Alberto fue a la playa. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es recordar la conversación anterior, o si es necesario podemos regresar y leer. Entonces una vez que sabemos lo que pasó en la conversación, nosotros vamos a considerar si es verdad o es mentira que Alberto fue a la playa, y si consideramos que es verdad vamos a escribir true, y si consideramos que es falso vamos a escribir falso en esta parte. Y pues es lo que vamos a hacer en esta actividad. En la siguiente, esta también está muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es, bueno, vamos a leer las instrucciones. Dice, write a tick to the activities you did last vacation and an X to the activities you didn't. Aquí dice, escribe una palomita en las actividades que hiciste las vacaciones pasadas y una tachita en las actividades que no hiciste. Aquí lo que tenemos que hacer es leer todas estas oraciones o estas actividades, y tenemos que pensar si esas actividades las hicimos o no las hicimos en nuestras vacaciones pasadas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo con mi información. En la primera actividad dice visit grandparents o visitar abuelos. Yo sí visité a mis abuelos en las vacaciones pasadas, entonces yo le pondría una palomita en did, en el apartado de did. La siguiente dice take a course o tomar un curso. Yo sí tomé un curso las vacaciones pasadas, entonces una vez más le pongo una palomita en did. La siguiente dice play soccer o jugar fútbol. Yo no jugué fútbol las vacaciones pasadas, entonces yo le pongo una tachita en didn't. Ride a horse o montar un caballo. Tampoco monté un caballo en las vacaciones pasadas, entonces una vez más le pongo una tachita en didn't. Ir al cine, go to the movies. Si fui al cine, entonces palomeo. Read a book o leer un libro, también leí un libro, entonces vuelvo a palomear. Y así es lo que vamos a hacer con todas estas. Con todas. Si las hicimos, le ponemos una palomita aquí. Si no las hicimos, le ponemos una tachita. Bueno, esta está muy sencilla. La siguiente que vamos a hacer es esta de arriba. Dice, use the information to write about what you did last vacation. Usa la información para escribir sobre lo que hiciste las vacaciones pasadas. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, no es necesario que usemos todas, sino que vamos a tomar unas 4 o 5 actividades de las que sí hicimos las vacaciones pasadas y las vamos a escribir aquí. Les voy a poner una vez más el ejemplo. Last vacation I, entonces recuerdo qué es lo que sí hice, que por ejemplo es visit grandparents, take a course, go to the movies, read a book, y voy a hacer oraciones. Por ejemplo, last vacation I visited my grandparents. Recuerden usar el verbo en pasado simple. Visited, no visit. Entonces, I visited my grandparents. Ya está una oración. La siguiente sería I took a course, I went to the movies, and I read a book. Estas son las 4 oraciones que yo usaría para mi párrafo. Y eso sería para esa actividad. Y finalmente, en esta que dice write the following sentences in past simple tense. Esta igual está muy fácil, lo único que tenemos que hacer es convertir las oraciones de presente a pasado simple. Todas estas oraciones están en presente, entonces lo que tenemos que hacer es convertirlas a pasado simple y escribirlas en el espacio. Como pueden ver, está muy sencillo porque básicamente lo único que vamos a hacer es convertir el verbo de presente a pasado simple, porque lo demás se queda igual. Por ejemplo, en este primer ejemplo dice I visit my grandmother, que se transforma a pasado como I visited my grandmother. Todo se queda igual, entonces lo único que cambia es el verbo, cambia de presente a pasado.
Entonces esto vamos a hacer con las perdón, ¿cuántas son? Con las 5 sentences o oraciones. Y ya es todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, eh, pues nada, básicamente eso es todo las actividades que vamos a hacer. Si tienen cualquier duda en cualquiera de las actividades, cualquier duda sobre la clase o cualquier duda sobre inglés en general, voy a estar en la sesión de Zoom el día de hoy de 3 a 4 de la tarde me parece. Si no, les confirmo ahí por el grupo de WhatsApp a qué hora voy a estar. Y pues nada, estas actividades las voy a estar recibiendo el día de hoy, martes, y mañana miércoles. Me las pueden mandar igual por WhatsApp. Entonces ya saben, cualquier duda que tengan ahí voy a estar en Zoom. Y pues nada, sería todo por la clase de hoy.